araña no se la come, la araña se la chupa. Entonces, y se va la araña bien llena y de repente, ¿has visto moscas ahí que están pegadas, que parecen que están vivas? Parece que estuvieran vivas, pero si te acercas, brother, están muertas. Están muertas porque se las chupó la bruja, ¿no? Ese es el efecto. Eso es lo que pasa con el problema que tenemos los hombres con el sexo, brother. Te pegas, pruebas un poquito de porno, pruebas un poquito de sexo ilícito, te despegas y dices, ay, Señor, perdóname, y vuelves a venir a la iglesia y de repente nuevamente caes, vuelves a prender tu computadora en la noche, te despegas y estás jugando hasta un momento que te quedas atrapado, llega el diablo, te chupa lo espiritual y de repente estamos aquí en la iglesia, hasta levantas las manos porque tu vieja está a un lado y quieres que te vea, ¿no? Levantas las manos, pero espiritualmente por dentro estás muerto. Y este ha sido el grande problema que hemos tenido los hombres desde el inicio de la civilización. Ayúdenme por favor ahí como que, si no, veme ayudando a darle clic, Fabián, por favor. Ahí está. Y dice la Biblia, Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Dice también la palabra de Dios, Proverbios 29-11, dice, el necio da rienda suelta, ¿qué? A sus impulsos, pero el sabio acaba por refrenarlos, mi brother. El sabio acaba por refrenarlos. Quiero decirte que esta lucha sexual la hemos tenido desde el principio. Si tú recuerdas, Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque en realidad tenían una sexualidad desvirtuada, ¿verdad? Había homosexualismo, había adulterio, había bestialismo y todo lo que termina con ismo y lo que se les ocurría. Entonces fue abominación para Dios y Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ¿no? De hecho, el imperio griego, que termina en el año 149, 146 antes de Cristo, decían que el amor perfecto es entre hombres. Ellos decían eso, que el amor perfecto es entre hombres. Los romanos, que fueron los que conquistaron a los griegos, tenían legislado el matrimonio homosexual. En el primer siglo, en la época de Jesús, se podían casar. En el primer siglo, Nerón, el gobernante romano, fue el primer gobernante que se casó con un hombre, ¿verdad? Entonces es por eso que el apóstol Pablo, cuando llega con los corintios, cuando escribe Gálatas, toca muy fuerte estos temas de la sexualidad. Toca muy fuerte esta situación porque es algo que ha venido desde el inicio. Ahorita nosotros con lo que en la época que estamos, la noticia que hace unos meses se dio en Estados Unidos que se autoriza, ¿verdad? En toda la Unión Americana que haya matrimonios homosexuales. Y esto trae una bronca porque los pastores son jueces de paz en Estados Unidos y ellos son los jueces que están autorizados para casar a las parejas. Entonces hay una bronca ahí política porque algunos pastores dicen, no, pues ¿cómo voy a casar aquí a una pareja homosexual, ¿no? Y está como muy de moda ese tema, pero quiero decirte que desde el inicio de la humanidad, el diablo sabe que es una debilidad de los seres humanos y el diablo ha hecho garras a la sociedad con la situación sexual. Ese es un problema invisible que nosotros tenemos, con lo que nuestra mente se va y con lo que tenemos un trancazo de broncas, mi hermano. Y por eso en Gálatas 5 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No, y ahorita por nuestra cultura nosotros de repente, como tenemos una cultura machista, pues nos reímos, ¿no? Y hasta cotorreamos de alguien que es homosexual, decimos, ay, mira los jotitos, tenemos muchos chistes de jotitos, ¿verdad? Pero porque es nuestra cultura, pero quiero decirte que esto es más común de lo que nos imaginamos. Hicieron una encuesta, el doctor Pablo Sinali escribe en uno de sus libros y dice que hicieron una encuesta y el 72% de los hombres encuestados aceptaron haber tenido una relación homosexual al menos una vez en su vida. Y el 60% de las mujeres encuestadas aceptaron haber tenido una relación homosexual al menos una vez en su vida. ¿Por qué? Porque este problema de la carne, este problema de la atracción ha estado desde siempre.
Por eso cuando llega el apóstol Pablo y empieza a pastorear y a discipular a esos cristianos del primer siglo, estaban en medio de una situación de libertad sexual. Ahorita hay gente que dice, no hombre, yo sexo libre, como venga y como sea. Lo importante es gozar, ¿no? Entonces era una situación en el primer siglo y el apóstol Pablo viene y escribe y dice, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es más común de lo que te imaginas. Ahorita vamos a ver algunas estadísticas, pero la pornografía viene, termina con un matrimonio, termina con las personas. Quiero decirte que el 90% de los abusos infantiles se dan en la casa. Por los tíos, por los hermanos, por los primos, por el papá. Y si nosotros nos vamos a esa técnica del por qué, porque hay una técnica de negocios, cuando tú quieres investigar un problema, tú te tienes que preguntar 5 veces por qué. Entonces imagínate que de repente estaba mal ecualizado aquí, y si quieres aplicar esa técnica, dices, bueno, pero ¿por qué estaba mal ecualizado? No hombre, lo que pasa que el que ecualiza, mi brother, llegó tarde. Ese es el problema. Pero ¿por qué llegó tarde? Bueno, es que llegó tarde porque se levantó tarde. ¿Y por qué? Bueno, se levantó tarde porque en la noche se fue a una fiesta. ¿Pero por qué? ¿No? Y te das cuenta que la raíz de que estuvo mal ecualizado fue que el brother se durmió tarde, ¿no? Y sabía que tenía que venir a ecualizar y llegó tarde. Entonces, siempre hay un porqué de fondo. Nosotros solamente vemos los problemas de encima. Vemos los síntomas, pero siempre hay un porqué de fondo. La raíz del problema está abajo, ¿no? Entonces, esa situación de tanto abuso sexual de los niños está porque el diablo tiene una estrategia excelente para poder atrapar a los seres humanos, para poder atrapar a los hombres. Y Gálatas 5, verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, ¿qué? Adulterio, para los que no saben, es que si tú estás casado, andas con otra chava que no es tu esposa, ya sea casada o soltera, ¿no? Fornicación, cuando no estás casado y tienes sexo con tu novia, ¿verdad? Inmundicia, lascivia, en la lascivia entra la pornografía, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el apóstol Pablo llega y encara de frente estos problemas, como yo creo que la iglesia tenemos que hacerlo, encararlo de frente, porque es el problema latente. Lo que pasa que es el enemigo invisible, ¿no? Nadie se da cuenta cuando estás en la noche viendo tu WhatsApp, o cuando estás en la noche viendo tu Facebook y de repente te ganchas en una publicación y te vas a otra y te vas a otra, o de repente abres una página y nadie se da cuenta, solamente tú, ¿no? Pero eso genera un grave problema, mi hermano. Y hoy quiero hablarte acerca de lo que es la pornografía. El doctor Andrés nos decía que la bronca es que estamos engañados y no nos damos cuenta. Yo oro para que el día de hoy podamos abrir los ojos a lo que en realidad está haciendo el diablo, trayendo una situación de lascivia a las personas. Y fíjense que quiero ver unas estadísticas con ustedes. Nos vamos a ir rápido. Y miren, 9 de cada 10 chavos entre 8 y 16 años han visto pornografía en internet, sobre todo accidentalmente mientras hacían sus tareas. El 80% de la comunidad cristiana ve regularmente pornografía. Esto es una encuesta. Quiere decir que el 80% de los que estamos aquí regularmente vemos pornografía. Dile al que está al lado, híjole, mi brother, ya ni la haces, mi brother. No, y bien que andas ahí en la alabanza, mi brother. Y hasta tocas bien chido, así, ¿verdad? Dice, no es nada personal, eso es allá en Río Bravo, brother. Dice, hubo un aumento del 345% de sitios web de pornografía de niños entre el 2001 y el 2007. El 60% de todas las visitas de internet son de naturaleza sexual. Toda la gente que entra a internet, el 60% es para ver algo de pornografía, ¿no?
Y esto está grueso porque el 86% de los violadores convictos en los Estados Unidos han admitido el ser usuarios frecuentes de pornografía, y el 57% de ellos han admitido que imitaron escenas sexuales vistas en materiales obscenos en la comisión de sus delitos. Déjame decirte que esto fue una encuesta que se hizo en una cárcel a todos los convictos que habían sido condenados por abuso sexual a algún infantil o alguna persona. Les dijeron, les hicieron algunas preguntas, y ese porcentaje del 86%, todos dijeron: ¿sabes qué? Yo desde chavo veo pornografía. Y esa situación que viene de lascivia en la mente hizo que en un futuro eso cuajara, eso tomara seriedad y cometieran un delito sexual. Y yo les decía que el 90% de los abusos infantiles se dan en la casa, con la familia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que es lo normal, brother. Y yo me acuerdo en la secundaria, yo estudié aquí en la 212, no sé cuántos hayan estado en la 212, ¿verdad? Pero yo estudié allí en la 212, mi brother, Dios te bendiga, ojalá y haga algo en tu vida. Oye, y me acuerdo que estábamos en la secundaria, y ¿sabes qué era lo más picudo? ¿Sabes qué era lo más guau? Cuando alguien de repente traía una revista de pornografía. De todos, ¿qué onda? No sé, ¿no? El Pelos trae una revista, y ya íbamos todos los chavillos a ver, ¿no? Y como que era un héroe porque había llevado. ¿Por qué? Porque esa es la connotación que tenemos. Mira, yo estaba ministrando esto en un congreso de hombres allá en Río Bravo, y al final se me acerca un amigo de la iglesia, y me dice: mi Peter, yo no sabía que la pornografía era mala. Yo hasta tengo mi alterón de revistas, yo no sabía. Dice: ¿de veras? En mi pueblo todos veían. Yo no sabía, pero ahora que sé, pues yo sé que estoy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros es algo normal, brother. Lo aprendimos, lo vimos. Es más, yo creo que la gran mayoría de nosotros nos encontramos en una revista que dejó tu hermano mayor, o que a lo mejor dejó tu papá, ¿no? Oye, ten cuidado, porque a lo mejor te encontraron las que tienes ahí guardadas, ¿no? Ok, vamos a seguir. La industria del porno adulto dice que las visitas entre 20 y 30% son de niños. Los adolescentes entre las edades de 12 a 17 años son los más grandes consumidores de pornografía, de acuerdo a estudios gubernamentales. Y fíjate, esto fue un estudio que hicieron en 1978, antes que existiera el Facebook, antes que existiera el WhatsApp. Los chavos ni saben de eso, ¿no? Pero hubo una época donde no había Facebook, mi brother, donde no había internet ni correo electrónico. Y fue en el 78, la policía de Arizona encontró que un vecindario con negocios de pornografía experimentó un 47% más de crímenes contra la propiedad, un 44% más de crímenes violentos y un 1035% más de crímenes sexuales que en las áreas de la ciudad donde no había tiendas de pornografía, ¿no? Entonces la pornografía afecta directamente al comportamiento de la ciudad. El 87% de los abusadores de niñas y el 77% de los abusadores de niños usaban regularmente pornografía fuerte. Y bueno, en realidad hay una adicción al sexo, hay una adicción a la pornografía, y ahorita te voy a hablar de 4 etapas de la adicción. Quise hablar de esto porque esta es la batalla oculta que tenemos cada hombre, brother. Los hombres necesitamos ayuda en esta área. Necesitamos rendir a Jesús esta área de nuestra vida, porque es algo tan natural, es algo tan normal en nuestra cultura, es algo tan normal, mi brother. Pero eso te está restando de ir hacia donde Dios quiere que tú vayas. Amén. Quiero decirles que la bronca no es que tengas la tentación sexual. La bronca no es que seas tentado sexualmente. La bronca es cuando tú caes. Tú decides vivir tu sexualidad. Tú decides cómo vives tu sexualidad. Siempre va a haber esa tentación, siempre el diablo va a tratar de meterte cosas, pero tú decides cómo vivir tu sexualidad. Hay 4 etapas de la adicción al porno. La primera etapa es la adicción, ¿verdad? De repente te ganchas, empiezas a ver y le sigues viendo algo normal. Empiezas con algo normal, así, algo sensual o sexo heterosexual. Y de repente la segunda etapa, cuando ya estás en esa situación de adicción, viene la escalada. Es como el alcoholismo o es como la drogadicción, viene una escalada. Entonces alguien empieza a ver sexo heterosexual o algo sensual, y de repente empieza a ver sexo homosexual. Y de repente va a empezar a buscar algo más fuerte, ¿no? Y ahí es cuando la gente empieza a ver pedofilia, donde empieza a haber sexo con animales. Y estamos entre puros hombres y necesitamos saber esto. Y esto va en escalada, y cuando menos te das cuenta estás ganchado. Y en la mente estás viendo puras babosadas, todo el día andas pensando en puras tonterías.
Por eso de repente vas caminando y te das unos reveses así, casi se te dobla el cuello. ¿Por qué? Porque es lo que estás alimentando. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, y que si tu ojo es malo, todo lo demás va a ser malo. Amén. Luego viene la desensibilización, donde ya no hay bronca, ya no te pega, ¿verdad? Y luego viene la actuación. Estas son las 4 etapas, y quiero decirte que el diablo se va despacito, ¿verdad? Empieza por poquito, pero lo que él quiere es destruirte en esta área. Y no sabes la de vidas que son marcadas porque un tío abusó de él cuando era niño, o de ella. No sabes la de vidas que son marcadas cuando el hombre que según te iba a dirigirte y te iba a amar, ¿verdad? A una señorita la abusa a su propio papá. ¿Y cuál es el por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empezó con la pornografía. Y esa fue una raíz hasta dar fruto. Quiero decirte que esta es una batalla que tenemos la mayoría de los hombres. Este es el David de Miguel Ángel. Está en un museo en Florencia. Es una estatua grande, arriba de 2 metros. Algunos dicen que Miguel Ángel aquí estaba representando a su amante, pero la verdad es que no. Lo que estaba haciendo aquí Miguel Ángel es que estaba representando a aquel joven que se había parado a desafiar al filisteo. Se llama el David de Miguel Ángel porque esta es la escena en la que David, si ustedes ven su mirada, tiene su mirada fija hacia su objetivo, está viendo a Goliat. No se alcanza a ver la mano, porque no quise ponerla completa, pero en la mano tiene las 5 piedras que narra la Biblia, y con la otra mano que tiene aquí tiene la honda, y está listo para pelear. Fue un héroe. Dios lo utilizó, Dios lo levantó, profetizó, cantó, habló. Pero un día, mi brother, una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Ahorita pues ya hay internet, ¿no? Luego también se inventó la imprenta, y pues ya había revistas impresas, ¿no? Pero en aquel entonces no había eso, brother. Y él estaba haciendo lo mismo cuando alguien navega en internet, andaba viendo, espiando, con la tentación de sus ojos, ¿no? Y luego dice, por lo que David mandó averiguar quién era y que le informaran quién era, y se trató de Betsabé, que era hija de Elián y esposa de Urías. Y resulta que esto lo lleva a David a caer, lo lleva a pecar, lo lleva a una gran tristeza, lo lleva a cometer más errores. Pero la Biblia, cuando narra algo, lo narra en una palabra, ¿no? Pero yo estoy seguro que pasó así. David se levantó y de repente escuchó sonrisas allá en la orilla del balcón. Entonces David acababa de orar, brother. Él se levantaba a orar temprano, acababa de orar, y de repente dijo, ¿qué serán esas sonrisas? Y va y se asoma y le hace unas muchachas. Entonces regresa y dice, híjole, la conozco. Y se voltea. Se queda un ratito bien. No, creo que no la conozco. Ella se regresa. Fíjate que una persona decía, no, hombre, es que a mí me gusta ver pornografía, pero no es malo, pastor, porque yo estoy viendo la creación de Dios y le estoy observando. No, hombre, ¿cuál, no? Entonces de repente David se regresa, y cuando tú ves porno, brother, eso se te va a quedar en la mente 2, 3 días, ¿eh? Entonces de repente regresa, hace sus labores, y cuando estás descansando en su casa empieza a pensar en aquella muchacha que vio. Eso sucedió un lunes. Y como se bañaban cada tercer día, no diario como ahora, él sabía que el miércoles iba a estar ahí. Y el miércoles en la mañana su mente daba vuelta. Se levanta, ese día no oró porque andaba pensando. Dice, a ver, vamos a ir a darnos una vuelta. Y se quedó viendo y viendo. Pasó una semana, pasaron 2, pasaron 3. Ya le había contado los lunares y las pecas de la espalda, ¿no? Como la canción. Ya. Entonces llega el momento en el que por esa situación, porque tus ojos es la luz del cuerpo, por esa situación David manda llamar a su sirviente más cercano, le dice, ven, investígame quién es esa mujer. Le dicen quién es, y David dice, tráiganmela.
Entonces van saliendo sus guardias y David en ese momento dice, no, espérense, no vayan, no, ya, váyanse, no es cierto, es una tontería, no vayan. Pero al siguiente día, ¿sabes qué? Mejor si ve por ella, porque en su mente andaba. Entonces cuando iban a salir los guardias, ¿sabes qué? No. Así lo hizo 3, 4 veces. Hasta quiero decirte que antes del pecado, el diablo minimiza el pecado y te dice, no hombre, no es tan malo. ¿Qué tiene? Un ratito, no pasa nada. Pero después de que pecas, el diablo exagera el pecado, ¿no? Le hace, la regaste, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando estás en esa situación de lucha, por eso te digo que es una lucha invisible que todos tenemos. No hay nadie aquí de los hombres que estamos que se salve de esto. Entonces en ese momento David dice, ¿sabes qué? Sí, vayan por ella. Y pasa lo que tiene que pasar. Pero ¿sabes dónde inició todo? Por los ojos, en una mirada. Todo inició por estar relajado. Y siempre va a venir a la mente, no pasa nada. Pero quiero decirte que esa es una trampa del diablo, mi brother. Que el diablo ha utilizado esta situación para destruir matrimonios. ¿Sabes que la masturbación excesiva después le impide al hombre satisfacer a su esposa? Y eso hace que el matrimonio, cuando el hombre ya pasas del kilómetro 40 y de repente hay que ir a comerse unos camarones porque si no, no pasa nada, ¿verdad? Empieza a satisfacer esa necesidad o esa parte no cumplida con pornografía. Pero la raíz está en que nosotros vemos que no es malo, que todos lo hacen, que de chavo tu papá lo veía. Pero quiero decirte que hemos sido engañados, como decía Andrés. La Biblia dice, no satisfagas los deseos de la carne, sino tienes que andar en el Espíritu. Porque los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y heredar el reino de Dios es heredar el reinar, el poder, el disfrutar una vida en abundancia. Y este es un engaño, mi brother. Ahora, déjame decirte que debes de salir de esto. Por esto tenemos que hablar claramente de esta lucha que tenemos todos. Déjame decirte que en el Polo Norte, para cazar a los lobos, lo que hacen es que en el hielo entierran una estaca bien afilada y la chorrean de sangre. Entonces los lobos en la noche empiezan a oler la sangre, olfatearla, se acercan y empiezan a lamer. Y mágicamente empiezan a lamer la sangre y empieza a haber más sangre. Porque como es una daga muy afilada, se cortan la lengua, brother. Y sin darse cuenta, se están tragando su propia sangre. Al otro día, cuando llegan los cazadores, hay un lobo ahí, tirado, desangrado, que se estaba tragando su propia sangre, que le parecía sabrosa, pero él mismo estaba suicidándose. Quiero decirte, mi brother, que cuando nosotros no le rendimos esta parte sexual al Señor y no le ponemos freno a esto, va a terminar por destruirte, va a terminar por aniquilarte. Por eso tenemos que salir de este engaño cultural. Así lo aprendimos, así lo viste, brother. Cuando tú te levantabas en tu casa, de repente abajo del colchón encontrabas las revistas y parecía que no pasaba nada. ¿Sabes que algo que modela nuestra cultura es la televisión? La televisión se encarga de educar a nuestra gente. Lo segundo es el cine. El cine se encarga de dar mensajes y educar a nuestros chavos. Lo tercero son los libros o lo impreso, ¿no? El periódico. Eso es lo que educa a una nación. Ahora, yo quiero que tú te vayas al cine y yo no estoy en contra de ir al cine, ¿no? Pero yo quiero que tú te vayas al cine y una película que no tiene una escena de sexo así buena, no pega, mi brother. Pero ¿sabes qué está haciendo el diablo? Mandándole mensajes a los chavos para que queden aprisionados en esto. Hay chavos de 14, 13, 12 años que piensan que tienen una atracción homosexual. Hay señoritas que piensan que tienen una atracción homosexual. Hay un engaño en los medios de comunicación donde se les vende que es algo normal, que así eres, que no tienes que negarte. Pero quiero decirte que ese ha sido un problema desde el inicio de la civilización. Los griegos, los romanos han tenido esa situación muy normal. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que salir de eso. Yo quiero decirte algo, mi brother. Yo no sé si alguien que me está viendo en internet o que me está escuchando el día de hoy aquí
siente que está luchando con la homosexualidad. Y dice, es que yo tengo atracción por alguien de mi propio sexo, o yo tengo atracción bisexual. Dice la Biblia que Dios creó a un hombre y Dios creó a una mujer. La elección de tu sexualidad, de cómo vives la sexualidad, es tuya. Dios te hizo perfecto, tú decides cómo la vives. Así como alguien que es adúltero y le gusta andar con una y con otra y con otra y con otra, así también el que tiene una relación homosexual decide hacerlo. Pero cuando tú vienes y entiendes que Dios te hizo a su imagen, Dios te hizo con un modelo y que tú tienes un propósito, tú debes decidir vivir tu sexualidad honrando a Dios. ¿No sabes? La atracción sexual, ya sea homosexual, bisexual, heterosexual, es algo a la orden del día. Y es algo oculto, ¿no? No sabes la de gente que tiene una vida oculta sexual. Pero la elección de cómo vives tu sexualidad es una elección que tú tomas. Pero Dios a ti te hizo perfecto. Por eso tú decides honrar a Jesús con tu sexualidad. Así como una persona que tiene varias parejas o tiene a su esposa y varias amantes, viene a Jesús y dice, no, ¿sabes qué, Señor? Eso no está bien. Yo decido honrarte y vivir correctamente conforme tu palabra. Así también alguien que está teniendo una vida homosexual puede venir y decir, Señor, no, yo decido honrarte con mi sexualidad y vivir conforme al modelo que tú tienes. Porque el diablo nos engaña, ¿no? Decimos, es como si alguien viniera y dice, es que yo no puedo dejar a las mujeres, brother. No me hables de eso, yo me gusta la alabanza y todo, pero yo no puedo. Dios me hizo así, mujeriego. No es cierto, brother. No es cierto. Tú decides ponerle un alto. Tú decides cambiar ese paradigma. Tú decides vivir tu sexualidad. Quiero que leamos este último versículo. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba a Dios y qué heredad del omnipotente desde las alturas? En la tarde hablábamos de la valentía, ¿no? Quiero decirte algo. Aquel que no logra conquistarse a sí mismo, que no logra dirigirse a sí mismo, nunca va a poder dirigir a su familia, ni dirigir su negocio, ni dirigir una iglesia. La lucha más importante es contigo mismo, mi brother. Y ahí es donde tenemos que rendirle al Señor. Ahí es donde tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Cualquiera lo hace. Pero para honrar a Dios con tu sexualidad se necesita valentía y decisión. Ponte de pie, ponte de pie. Yo creo que a todos nos cae el saco, ¿no? No hay nadie que diga, no, hombre, aquí el pastor no sé a quién le está hablando. Déjame terminar con lo siguiente. El diablo va a tener paciencia para enlazarte. El diablo te va a poner una imagen, te va a mandar a alguien, te va a poner ahí, alguien ahí que te haga ojitos, aunque no seas carita, brother, de veras, te pone alguien, ¿no? El diablo va a intentar de enlazarte, de ponerte una imagen. Oye, está increíble y está, me refiero a increíble porque no lo puedes creer, no porque esté muy padre, ¿no? Pero ¿te has dado cuenta que en el Facebook aparecen publicaciones sugeridas de pornografía? Y ¿sabes que nuestros hijos de 7, 8 años les dejamos tener Facebook? Y es lo que están viendo en la noche porque se encierran en su cuarto. Porque es la estrategia del diablo para ir trastornándote, irte enlazando. El diablo tiene tanta paciencia. Se puede esperar 1 año, 2 años, 3 años, aguanta para estarte enredando. Hasta el momento que te tiene prisionero y que ya no sabes qué hacer, brother. Y que no sabes cómo actuar. Pero a Jesús solamente le basta un momento para hacerte libre. Solamente un momento para hacerte libre, brother. Hoy quiero desafiarte a que nos pongamos a cuentas delante de Dios y que podamos rendirle nuestra vida sexual a Jesús. Los hombres necesitamos esto, mi brother. ¿Sabes que comúnmente aquel que abusa de un niño es porque fue abusado? Pero necesitamos rendirle esto al Señor. Ayúdenme los de la alabanza, el del piano, por favor. Me gustó esa de en totalidad a ti, brother. Vamos a cantarla. Me encantó lo que predicaba el pastor Andrés, porque la verdad es que hemos estado engañados, brother. Nos engañaron, mi brother. Nos engañaron, pastor. Nos dijeron que las cosas tenían que ser así, pero la Biblia dice que no. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne, andad en el espíritu. Es un momento para poder rendirle al Señor. Y yo quiero invitarte, brother, a que pases aquí al frente.
quiero que pases aquí al frente.